Freud hace una comparación en su texto sobre psicoterapia, en donde dice, bueno, la psicología o los modelos terapéuticos actuales o contemporáneos de su época, pero que me parece que también atañen a la nuestra, trabajan per vía di levare, es decir, como trabaja el pintor, añadiendo elementos a un lienzo en blanco. Y por otro lado, el trabajo del analista está más asociado con el del escultor. Que Ujú, bueno, tú tienes el trozo de mármol y con el cincel empiezas a pegar y se van cayendo los elementos, se va cayendo el sentido, ¿por qué no pensar que también se está cayendo el síntoma? Y ujú. a partir de eso es que se forma la escultura. Así es, así es. Y si te fijas, para hacer la escultura en mármol, pues hay que quitar el sobrante, ¿no? Ujú. Porque lo que pensaban los escultores a los que Freud está haciendo referencia es que la estatua ya está ahí. Y pues más bien van siendo los cortes los que van produciendo que la estatua aparezca, devenga, ¿no? Ajá, sí, sí, Es muy, sí. muy bonita esa referencia, claro, Sí, sí, sí. claro. Y ya estaba en Freud, ¿eh? Porque eso es lo que luego también pasa ahorita en el psicoanálisis actual. No sé si lo compartas. Según yo sí, porque he visto como estas discusiones que a veces tenemos en el gremio, Ujú. pero esta situación de que ya no es necesario Freud se plantea, ¿no? Algunas instituciones, incluso de psicoanálisis, que ya plantean esto de que Freud es obsoleto, ya no hay que estudiarlo, ya solo hay que estudiar a Lacan, y ni siquiera a Lacan en sus primeros seminarios, sino ya a Lacan cuando está en la topología, cuando está hablando de lo real y todas estas cosas. Eh, Yo creo que no, no, no quiero, que no se puede. no quiero Ajá, decir el nombre de la institución, o sea, y lo digo obviamente estando en desacuerdo, sí, eh, pero, pero creo que es interesante porque es algo que estamos viviendo actualmente y que se está perdiendo esto que acabamos de comentar, del acto analítico. claro. Em, yo creo que el psicoanálisis es freudiano o no es, ¿no? Ujú. Eh, por supuesto, con todas las variancias y el estilo particular de cada quien, porque me parece que es muy importante dos referencias, ¿no? Mm. Freud dice, cuando habla en alguno de los escritos sobre técnica psicoanalítica, que él piensa la técnica como adaptada a su mano, como algo que Ujú. él puede manejar por cómo es él, ¿no? Sí. Y Lacan, al principio de los escritos, dice tal cual, el hombre es el estilo, ¿no? Y bueno, trabaja en su enseñanza muchas veces la situación del estilo, pero como me parece que el lugar de analista es algo particular de cada quien. Ujú. No es que alguien por ser lacaniano entonces trabaja como Lacan, pues eso es imposible. Empezando porque, pues no sé, creo que es nuestro caso, ni siquiera hablamos francés. Exactamente, sí. Yo No, no. no, yo tampoco, no nacimos en París, no somos hijos de vinateros, ¿no? Je ne sais pas. Sí, pues sí. Este, entonces, ¿cómo podríamos, Ujú. pues, trabajar exactamente igual que Lacan? Pues no. Pero, o como Klein, o como Freud, o como, ¿no? Yo creo que trabajar a Lacan solito sin Freud es hueco. Sí. Incluso cuando Lacan está en contra de Freud, Ujú. incluso cuando Lacan reniega de Freud, se está apoyando en Freud, Y ¿no? creo que hay algo muy interesante también que decir, que ya es algo que he dicho también en otros episodios con otros invitados. Cuando decimos esto de que el psicoanálisis es Freud o no es psicoanálisis, creo que estamos de acuerdo en que no nos estamos refiriendo a la persona de Freud. Como lo que pasa es que lo digo un poco por la gente que nos está escuchando, que a lo mejor puede irse con esta apariencia eh, de que estamos defendiendo dogmáticamente a la persona de Freud. Así como, no, pobre Freud, hay que leerlo, mira, el viejito, lo que decía. Y creo que Mm, lo que importa no es
no es defenderlo a él ni sostenerlo como el único psicoanalista en toda la Tierra, sino decir, lo que nos interesa es el pensamiento de Freud, lo que está puesto en las obras, pero también yo creo que eso no basta tampoco para hablar del acto analítico, sino que también hay que hablar de la posición que ocupaba Freud. Yo, porque a lo mejor estoy ahorita muy metido en la investigación de los discursos, te diría como la posición que tiene Freud con los discursos, que es una posición de desconfianza, pero al mismo tiempo eh, de confianza, ¿no? O sea, como por un lado hay que creer lo que el paciente nos dice, pero por otro lado también hay que desconfiar de lo que el paciente nos dice, porque no es un reflejo de la realidad, sino que es una representación, o hay una bifurcación entre la realidad que podríamos llamar fáctica y la realidad psíquica. Ajá. Mira, en apoyo a lo que dices, ¿no? Completamente de acuerdo. Es por azares de lo que estoy investigando y trabajando ahorita, llegué a este artículo de Freud que se llama Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, que seguramente lo has leído por ahí. No Es es un el de artículo. la paranoia, ¿no? ¿Verdad? No, es el No. de la joven homosexual. Ah, sí, el de la chica de las vías del tren, ¿no? Sí. Ajá. Eh, pues como recordarás, Freud hay un momento en el que se siente engañado por ella, Ujú. porque ella le cuenta un sueño después de que Freud en la interpretación de los sueños le da al sueño de los pacientes el estatuto de un texto sagrado, ¿no? Ella, esta paciente, le lleva a Freud un sueño en el que ella se casa, ¿no? Y entonces Freud, curiosamente, lo escucha como si fuera un sueño engañoso, como si fuera un sueño mentiroso, ¿no? Y al final, bueno, el final llega más bien porque toda la ambivalencia que la paciente tenía hacia su padre, en transferencia le empieza a actuar con Freud. Y Freud lo dice muy bonito, lo pone en escena con Freud, ¿no? Mm. Y entonces es un artículo que Lacan usó para pensar muchas cosas, o sea, la histeria, el acting out, el pasaje al acto, ¿no? Durante varios Mm. años. Yo creo que mínimo 6 años de su seminario, Lacan estuvo utilizando ese caso, ¿no? Y lo curioso de ese caso es que Freud deja la escena. Es Freud quien le dice a la paciente, este análisis no puede seguir, Ujú. ¿no? Yo creo que Freud se vio un poco rebasado por la situación con ese análisis. Digo, habría que hablar de todas las cuestiones que giran Ah, en derredor de ese análisis. Nada más por poner un ejemplo, que yo creo que Freud mete la pata 2 veces. Una con Dora, porque si recuerdas es el padre el que le dice a sí. Freud que haga el análisis con Dora, y otra con la joven homosexual, que es lo mismo. Es el padre el que va con Freud y le dice, analiza a mi hija, ¿no? Mm. Y Freud acepta una demanda que no es la del paciente, porque no es que la joven homosexual vaya y pida un análisis, sino que es el padre el que la manda, ¿no? Sí, claro. Y Freud deja la escena, ¿no? Eso fue un error de Freud. Claro. Pero claro que Freud se equivocaba. Y es gracias a que Freud se equivocaba que hoy podemos pensar el acto analítico.